Hay momentos en la vida que se sienten como un silencio injusto. Nada se mueve. Todo lo que planeaste parece haberse desvanecido en el aire. No sabes si esto es retroceso, o se trata apenas de un nuevo comienzo que aún no se revela. Pero, ¿y si el universo no estuviera castigándote, sino preparándote? ¿Y si el vacío que estás sintiendo fuera, en realidad, el último paso antes de recibir eso que tanto pediste? Carl Jung decía que lo que resistes, persiste, pero lo que aceptas, se transforma. Y hoy vas a descubrir que ese aparente retroceso que estás viviendo, tal vez sea solo el impulso silencioso de una nueva versión de ti misma que está a punto de emerger. Antes de seguir, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perder los próximos capítulos de esta travesía interior. Y cuéntame en los comentarios, ¿has sentido alguna vez que la vida se detiene justo cuando más necesitabas avanzar? Estoy aquí para leerte. Ahora sí, respira hondo, porque lo que vas a escuchar no es una historia. Es un reflejo de lo que tú misma ya estás atravesando. Ella no lo sabía todavía, pero ya había comenzado. No con un anuncio, ni con un cambio repentino, sino con un silencio que parecía injusto. Durante semanas, todo lo que intentaba parecía detenerse a medio camino. Relaciones que se enfriaban sin motivo. Proyectos que no avanzaban. Energía baja, como si el mundo hubiera apagado su luz justo cuando ella más quería ver. No era depresión. Tampoco era miedo. Era algo más profundo, una pausa que no sabía interpretar. Lo curioso es que, unos meses antes, había pedido cambio. Había escrito en su diario que quería una vida diferente, más coherente, más real. Quería dejar de fingir estar bien. Quería amar sin mendigar afecto. Quería un trabajo que no la vaciara. Lo pidió con el corazón, pero no sabía que el universo escucha en silencio y responde con pruebas. La mayoría piensa que el castigo llega cuando algo sale mal. Pero hay una verdad que duele y alivia al mismo tiempo. Las pruebas más importantes de la vida no llegan como tormenta, sino como pausa. El universo no te confronta para destruirte, sino para comprobar si puedes sostener lo que pediste. Y así comenzó su prueba. Pequeña, casi imperceptible. Primero vino la desconexión, luego la confusión, después esa necesidad de controlar todo, de aferrarse a lo que antes le daba seguridad. Pero nada respondía. Las respuestas que solían venir del exterior ahora estaban en silencio. ¿Y si ese silencio no fuera abandono, sino entrenamiento? ¿Y si lo que parecía injusticia fuera solo una puerta entreabierta hacia una versión más madura de sí misma? Carl Jung hablaba de estos momentos como el colapso del ego. Esa parte nuestra que busca aprobación, que se protege con máscaras, que necesita ser vista para sentirse viva. Cuando el ego se resquebraja, emerge algo más profundo, el self, la esencia que no necesita ruido para existir. Y justo ahí, en ese cruce invisible entre lo viejo que cae y lo nuevo que aún no nace, el universo hace su pregunta más silenciosa. ¿Estás lista para dejar de ser quien fuiste, incluso si todavía no sabes quién serás? Ella no tenía respuestas aún. Solo sentía. Pero al sentir, algo empezaba a moverse. No afuera, sino adentro. Y ese movimiento, aunque leve, sería el comienzo de todo. Y es aquí donde seguimos. ¿Vamos? A veces, cuando todo parece detenerse, no es porque estés estancada. Es porque estás siendo arrastrada hacia atrás, como una ola que se recoge justo antes de romper con más fuerza. Pero nadie nos enseña a ver el retroceso como parte del impulso. Lo confundimos con derrota. Lo sentimos como pérdida. Y en ese error, muchas desisten justo antes del giro. Ella también pensó en rendirse. Estaba cansada. Las cosas no fluían. Sus emociones parecían atrapadas en un vaivén constante. Una parte suya quería avanzar, pero otra se aferraba al miedo. Entonces, un día, recordando una lectura antigua, comprendió al que cambió su forma de ver la vida. Todo obedece a un ritmo. Ese principio no era una metáfora bonita, era una ley. Lo enseñaban los sabios antiguos, lo repetían los alquimistas, y Jung intuía en sus estudios sobre el inconsciente. Todo en la existencia se mueve como un péndulo. Nada permanece fijo, nada estático. El vaivén es parte de la transformación. Lo que sube, baja. Lo que se detiene, solo está respirando. Entonces entendió. Su aparente retroceso no era un castigo, era parte del ciclo. La vida no se había olvidado de ella, solo la estaba reacomodando. ¿Cómo sostener una nueva realidad si no había aprendido aún a confiar en el ritmo que no se ve? Empezó a observar más.
Notó cómo las estaciones cambian sin pedir permiso, como la luna mengua antes de renacer, como el mar se retira antes de abrazar la orilla. Y se preguntó, ¿por qué sería diferente conmigo? Y algo dentro de ella se aflojó. Dejó de luchar contra la pausa. Se entregó al movimiento invisible. Comenzó a sentir que, tal vez, no se trataba de correr más rápido, sino de aprender a estar presente incluso cuando no hay señal alguna de que algo esté por llegar. Porque en realidad ya estaba llegando. No afuera, no en forma de milagro o coincidencia evidente. Estaba llegando dentro de ella, como una nueva frecuencia que aún no tenía palabras, pero ya empezaba a cambiar su forma de mirar. Y eso fue suficiente para continuar. El universo no se había detenido. Solo estaba tomando impulso. Y justo cuando ella comenzó a confiar en ese ritmo secreto, la siguiente pregunta se presentó. ¿Quién seré cuando ya no necesite fingir estabilidad? Porque el próximo paso no sería sobre resistir el silencio. Sería sobre dejar que ese silencio revele quién realmente habita ahí dentro. Y así, seguimos. Desde pequeñas, aprendimos a encajar, a callar lo que incomodaba, a ser amables incluso cuando dolía, a vestir sonrisas que no sentíamos, solo para que otros no se sintieran incómodos con nuestra tristeza. Así se forma el ego, una estructura protectora que nos ayuda a sobrevivir, pero que, con el tiempo, también nos aleja de quienes realmente somos. Ella también lo había hecho. Había sido la fuerte, la buena, la correcta. Había sostenido vínculos donde ya no había reciprocidad. Había dicho estoy bien, cuando por dentro gritaba por auxilio. Su ego era pulido, funcional, pero vacío. Y en ese momento de aparente estancamiento, esa armadura comenzó a resquebrajarse. No fue inmediato, no fue cómodo, fue lento, como cuando una prenda muy ajustada comienza a rasgarse. Cada día, una verdad nueva se colaba entre las grietas. Ya no podía ignorar lo que dolía. Ya no podía sostener personajes. Y ahí, en medio del caos emocional, una idea volvió a ella. ¿Y si esto no es un colapso? ¿Y si esto es el inicio de mi autenticidad? Carl Jung hablaba del ego como una construcción necesaria, pero limitada. Decía que detrás de él existe el self, el yo verdadero, ese que no depende de aprobación, que no busca ser amado a cambio de renunciar a sí mismo. El self no grita, no se impone, solo espera a que dejes de huir de ti. Y eso es lo que comenzó a ocurrir. Una mañana, frente al espejo, no vio su rostro habitual. Vio el cansancio acumulado, la ternura oculta, la fuerza que aún no había usado. Y por primera vez en mucho tiempo, no quiso maquillarse para disimular. Quiso verse, tal cual, imperfecta, humana, presente. Ahí entendió algo que cambiaría todo. No se trata de destruir el ego, sino de soltar las máscaras que ya no sostienen tu verdad. Porque cuando el ego se quiebra, no es el final, es el principio. Es cuando por fin puedes escuchar esa voz interna que estuvo silenciada por años. Es cuando descubres que tu vulnerabilidad no es debilidad, sino puente hacia tu esencia. Y desde esa honestidad nueva, la vida también comienza a tratarte distinto. Pero claro, lo más difícil aún estaba por venir. Porque el universo, al notar que ella comenzaba a recordar quién era, hizo su próximo movimiento. Uno silencioso, uno incómodo, uno inevitable. ¿Estás lista para mirar el espejo sin filtros? Porque eso es lo que vendrá ahora. Y no todo lo que verás será fácil de aceptar. Hay pruebas que no se anuncian. Llegan como pequeños detalles que, a simple vista, parecen cotidianos. Una conversación que la irrita sin razón. Un mensaje que nunca llega. Una promesa rota. Nadie grita, nadie golpea la puerta. Y sin embargo, algo dentro de ella tiembla como si el mundo se hubiera movido 1 milímetro fuera de lugar. Al principio, pensó que era sensibilidad. Luego, se llamó exagerada. Pero en el fondo, sabía que había algo más profundo en juego. Porque cada una de esas situaciones no era un ataque externo. Era un espejo. Jung decía que lo que nos molesta en otros muchas veces revela algo no resuelto en nosotros. Y eso la golpeó como un eco antiguo. Tal vez no era el otro quien la lastimaba. Tal vez era su forma de responder lo que la aprisionaba. Una de esas tardes, alguien hizo un comentario sutil sobre su cuerpo. Nada nuevo, nada grave, pero esa noche no pudo dormir. Recordó cada vez que se había juzgado frente al espejo, cada vez que intentó cambiar para ser aceptada, cada vez que creyó que valía solo si encajaba. Y entendió, ese comentario era solo la chispa. El fuego ya estaba dentro.
El universo, con su forma perfecta de enseñar, no estaba trayendo dolor para castigarla, sino para mostrarle lo que aún no estaba sano. Las reacciones eran su guía. Cada impulso de defenderse, de callar, de ceder, era una señal, no de debilidad, sino de oportunidad. Ese día empezó a notar. Cada vez que algo la alteraba, se preguntaba, ¿qué parte mía está hablando ahora? ¿La niña que no fue escuchada? ¿La mujer que aún teme ser rechazada? Y poco a poco, dejó de culpar al mundo. Comenzó a observarse con una mirada nueva, menos punitiva, más honesta. Descubrió que no era su entorno el que la detenía. Era su programación interna. Viejas respuestas que seguían activándose, incluso cuando ya no tenían sentido. Y en ese acto íntimo de observar sin juicio, algo se suavizó, porque comprender sus reacciones no era justificar todo. Era liberar el poder que había entregado al pasado. El universo la estaba probando. Sí, pero no desde fuera. La prueba real era interna. ¿Aún vas a reaccionar como quien necesita sobrevivir, o ya puedes responder como quien ha elegido despertar? Porque ese es el verdadero giro. No el que cambia las circunstancias, sino el que transforma la forma de estar en ellas. Y justo cuando creyó que había entendido, la vida le mostró que el cambio real no empieza cuando todo se aclara. Empieza cuando puedes mantenerte firme, en medio del caos. Antes de seguir, si este contenido está tocando algo dentro de ti, si alguna palabra te hizo respirar más profundo o mirar hacia adentro, entonces quédate, porque lo más revelador aún está por llegar. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perder los próximos capítulos de esta transformación silenciosa. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué parte de ti se ha visto reflejada en esta historia? ¿Reconoces alguna reacción que ya no quieres repetir? Este camino no es fácil, pero es real. Y si estás aquí, es porque ya comenzaste. Lo más difícil no fue ver el espejo, fue elegir no huir de lo que vio, porque entender las propias reacciones no cambia la vida de inmediato, pero cambia algo más profundo, la forma en que decides caminar desde ese momento. Ella lo supo cuando, por primera vez, se sintió tentada a actuar como siempre y no lo hizo. Alguien la ignoró. Antes, habría corrido a justificar, a agradar, a mendigar una explicación. Esta vez, simplemente respiró. Sintió el dolor, sí, pero no reaccionó. No se abandonó a cambio de aceptación. Eligió sostenerse. Y aunque por fuera nada cambió, por dentro todo se movió. Eso es lo que nadie te cuenta. Que el comienzo de una nueva vida no se anuncia con grandes señales. No hay portales cósmicos ni revelaciones mágicas. La verdadera transformación empieza en silencio, en esas pequeñas decisiones que solo tú notas. En cómo respondes cuando nadie te mira. En cómo te cuidas cuando nadie te aplaude. Carl Jung decía que el cambio real ocurre cuando el inconsciente empieza a alinearse con tu verdad más profunda. Y eso no sucede en una meditación o en una frase bonita. Sucede en lo cotidiano, cuando dejas de reaccionar como antes, cuando ya no necesitas ser quien fuiste. Ella lo empezó a sentir en su cuerpo. Más calma, menos urgencia. Empezó a hablar con más intención, a caminar con más suavidad. Ya no se trataba de demostrar nada. Era como si, en medio del mismo caos, ella hubiera encontrado un centro. Uno pequeño, pero firme. Y ese centro no nació de una iluminación repentina. Nació del cansancio de repetir lo mismo, del dolor de haberse traicionado tantas veces, y del coraje de decir, basta. Fue ahí cuando entendió que la nueva realidad no llega como recompensa, llega como reflejo, porque no manifiestas lo que deseas, manifiestas lo que eres. Y cuando empiezas a vivir como quien ya no suplica por amor, como quien honra sus límites, como quien respira desde su centro, el universo lo nota. No siempre responde con regalos. A veces responde con más pruebas, porque quiere ver si esa calma que estás mostrando es real. Si esa versión nueva puede sostenerse, sin que nada ya fuera la valide. Y ahí, justo ahí, comienza el verdadero test. No el del dolor, sino el de la solidez. ¿Puedes mantenerte en tu centro, incluso cuando todo alrededor parece igual? Porque eso es lo que el universo observa ahora. Y su próxima pregunta será aún más íntima. Justo cuando creyó que algo dentro ya se había estabilizado, el universo cambió la intensidad. No fue una tormenta externa. Fue una punzada interna, aguda, silenciosa, una tristeza sin nombre que parecía venir de lugares que no sabía que existían. Ella pensó, ¿por qué ahora, si ya estoy cambiando? ¿Por qué duele tanto?
Y la respuesta no vino en palabras, vino en lágrimas, en esa sensación de estar soltando algo que había sostenido por años, aunque ya no servía. Era como si su alma estuviera mudando de piel, y el cuerpo aún no entendiera lo que estaba ocurriendo. Carl Jung decía que el dolor no es error, sino termómetro, un aviso de que algo interno se está reacomodando. No se trata de castigo, sino de limpieza. Y ella empezó a intuir eso cuando, en medio del llanto, no buscó distracción. Esta vez no huyó, no se anestesió, se quedó, y al quedarse, sintió. Sintió el miedo a estar sola. Sintió la herida de no ser elegida. Sintió la rabia de haberse callado por tanto tiempo. Sintió y sobrevivió. ¿Por qué eso es lo que el ego teme? Que al tocar el dolor no resistamos. Pero es justamente lo contrario. Al tocarlo, algo se libera, porque ya no estamos huyendo, ya no estamos repitiendo, estamos enfrentando. Ese fue su rito de paso. Una noche larga, sin consuelo externo, en la que solo su propia respiración la sostuvo. No hubo guía, no hubo promesa, solo ella, y la decisión de no volver atrás. Y así entendió otra cosa, que esa nueva realidad que había pedido no llegaría solo con decretos, ni con afirmaciones. Llegaría cuando ya no necesitara volver al lugar seguro, cuando pudiera mirar el dolor a los ojos y decir, ya no me defines, te veo, te honro, pero elijo seguir. El universo no quiere saber si puedes aguantar más dolor. Quiere saber si puedes amar incluso mientras te duele. Si puedes ser leal a tu nueva versión, incluso cuando la antigua grite por volver. Porque eso también es amor propio, permanecer contigo cuando nadie más lo hace. Y esa permanencia, esa decisión silenciosa de quedarte en ti, es una de las señales más claras de que estás lista. Lista, no en el sentido de perfección, sino en el sentido de madurez. Y justo cuando creyó que ya había pasado la prueba más difícil, descubrió que había otra esperando, no más dolorosa, pero sí, más sutil y más profunda. Creía que al atravesar la tristeza, la calma llegaría, que después de tanto enfrentar, algo nuevo se revelaría sin más resistencia. Pero lo que vino fue inesperado, sutil, incómodo, familiar. Una parte de sí misma, antigua y astuta, volvió a hablar, no con palabras nuevas, sino con aquellas de siempre. No eres suficiente. Esto no va a durar. Vuelve a lo seguro. Era su yo de antes. Esa versión suya que sobrevivía con miedo, que se acomodaba para no incomodar, que buscaba amor a cualquier precio. No había muerto. Solo había estado esperando el momento de fragilidad para volver a tomar el control. Y volvió con fuerza, con argumentos, con recuerdos, con viejos pactos no resueltos. Como si dijera, ¿de verdad crees que puede ser diferente? Ahora. Fue ahí cuando entendió una de las verdades más difíciles. El ego no se va en silencio. Y cuando empieza a perder poder, la sombra aparece. Carl Jung la llamó así, la sombra. Esa parte de nosotras que escondemos, que negamos, que rechazamos. No porque sea mala, sino porque nos asusta. Nos recuerda quién fuimos cuando no sabíamos elegir. Nos muestra lo que hicimos para ser amadas, lo que callamos para no ser rechazadas. Y ahora, ahí estaba. No como enemiga, sino como guardiana del umbral. Para avanzar, ella tendría que mirarla. No huir, no disfrazarla de luz. Mirarla. Así lo hizo. Reconoció su necesidad de controlar, su miedo a ser abandonada, su rabia por no haber sido protegida. No se juzgó, no se explicó, solo sostuvo el espejo. Y, por primera vez, sintió compasión por esa versión rota que había intentado hacerlo lo mejor que pudo, con las herramientas que tenía. Esa fue su liberación. No una batalla, sino una reconciliación. Porque el universo no quería que ella venciera su sombra. Quería que dejara de huir de sí misma. Y entonces, una nueva fuerza emergió, una que no venía del ego, ni del personaje, ni del miedo, una fuerza tranquila, como un susurro interior que decía, no necesitas volver atrás. Puedes sostener tu verdad, incluso cuando nadie más lo haga por ti. Pero esa no sería la última prueba, porque cuando dejas de pelear contigo, el mundo empieza a probarte en otros niveles, más sutiles, más solitarios, más verdaderos. Y el siguiente test no sería con dolor, sería con algo aún más invisible, con algo que muchas veces confundimos con paz, pero que también pone a prueba nuestro centro, el silencio.
Después de enfrentar la sombra, algo cambió. No afuera, sino adentro. Las voces antiguas ya no mandaban, pero tampoco se habían ido del todo. Aún susurraban. Solo que ahora, ella no obedecía automáticamente. Observaba, elegía, y esa elección, silenciosa, cotidiana, empezó a crear un nuevo tipo de estabilidad. Una que no dependía de certezas externas, sino de coherencia interna. Coherencia. Esa palabra que había escuchado tantas veces, pero que solo ahora comenzaba a comprender. No era perfección, no era rigidez, era alineación. Pensar una cosa, sentir otra, hacer otra distinta, eso es lo que había roto su paz por años. Y ahora, algo dentro de ella exigía verdad. Una verdad simple, decir lo que siente, actuar como piensa, y sostener lo que cree, incluso cuando nadie esté mirando. Carl Jung decía que el universo no responde lo que deseas, sino a lo que sostienes. Y eso fue lo que empezó a notar. No vinieron milagros repentinos, pero sí señales sutiles. Una conversación inesperada que trajo alivio. Una decisión difícil que terminó abriendo espacio. Un no, dicho a tiempo que evitó repetir el mismo ciclo. Pequeños gestos, pequeños movimientos, pero llenos de intención. Y esa intención lo cambió todo. Porque ya no reaccionaba desde la urgencia, ahora respondía desde el centro. El universo estaba escuchando, sí, pero no con los oídos. Escuchaba su frecuencia, y su frecuencia ya no era de carencia, era de integridad. Eso no significaba que todo estuviera resuelto. Había días de duda, de nostalgia, de miedo, pero incluso en esos días, ella ya no se traicionaba. Podía tener miedo, y seguir. Podía no entender, y aún así confiar. Ahí entendió que el verdadero test no era el dolor, era la estabilidad. ¿Puedes mantener tu verdad, incluso cuando nada parece estar cambiando fuera? ¿Puedes seguir siendo tú, sin garantías, sin respuestas, sin aplausos? Ese es el lenguaje que el universo entiende. No las palabras bonitas, no las promesas futuras, sino el comportamiento silencioso, repetido cada día, que demuestra que ya no eres quien fuiste. Porque al final, no se trata de esperar que algo llegue para cambiar. Se trata de comenzar a vivir como quien ya está lista, incluso si lo nuevo aún no ha llegado. Y justo cuando esa coherencia se volvió su suelo, el universo hizo algo inesperado. No le ofreció un premio. Le ofreció una espera, una pausa aún más profunda, más larga, más silenciosa. Y esa espera también tendría su propio mensaje. Todo parecía en calma. Nada se rompía, pero tampoco nada nacía. Después de tanto sentir, decidir y soltar, llegó un nuevo estado, la espera. Una quietud incómoda, como si el universo la hubiera olvidado justo cuando ella finalmente estaba lista. Y sin embargo, algo en su interior sabía que no era abandono. Era otra prueba, una más sutil, una que no gritaba, pero exigía algo más profundo que fuerza, presencia. Ella miraba a su alrededor y todo seguía igual. Las puertas que esperaban no se abrían. Las señales que tanto anhelaban no llegaban. El mundo seguía en su ritmo, indiferente. Y ahí, en medio de ese silencio extendido, una pregunta surgió sin aviso. ¿Estás esperando que algo cambie, o ya estás cambiando mientras esperas? Carl Jung decía que no se ilumina quien imagina figuras de luz, sino quien hace consciente la oscuridad. Y esa espera era oscuridad pura. No porque fuera mala, sino porque revelaba todo lo que ella solía tapar con movimiento, con ruido, con control. Ya no podía correr, tampoco forzar, solo habitar. Así empezó a observar. No el mundo, sino a sí misma. Notó cómo, incluso sin resultados, su forma de hablar había cambiado. Cómo ya no aceptaba cualquier cosa. Cómo elegía con más calma. Cómo cuidaba su energía, no por miedo, sino por amor. La espera se convirtió en campo fértil. No de certezas, pero sí de conciencia. No de recompensas, pero sí de consistencia. Y eso también era transformación. Porque mucha gente desiste aquí. Confunde pausa con fracaso. Cree que si nada se mueve afuera, entonces nada está ocurriendo. Pero ella estaba ocurriendo. Cada día que decidía no volver a lo viejo, estaba sembrando. Cada momento en que elegía ser fiel a sí misma, aún sin reconocimiento, estaba construyendo. Y fue ahí cuando entendió. La nueva realidad no llega cuando todo cambia. Llega cuando tú ya vives como quien está lista, incluso sin tener nada aún.
porque el universo no entrega para que seas. Entrega cuando ya eres. Y justo cuando esa certeza se volvió raíz, el vacío se hizo más profundo, no como castigo, sino como espacio, porque algo dentro de ella estaba por nacer. Y para que eso ocurra, a veces, hay que desaparecer un poco del mundo y volver completamente a ti. El próximo paso ya no sería resistir la espera. Sería reconocer el milagro que ya se estaba gestando en silencio. Parecía que nada estaba sucediendo. No había señales, ni respuestas, ni certezas. Solo un silencio espeso, largo, envolvente. Pero por dentro, algo se estaba ordenando. Ella ya no era la misma. Había dejado atrás la urgencia, la aprobación, la dependencia. Y aunque el mundo externo aún no lo mostrara, su vibración ya había cambiado. No desde el pensamiento, sino desde la vivencia. Porque, como decía Jung, el universo no responde a lo que piensas, sino a lo que eres capaz de sostener en silencio. Y ella lo estaba sosteniendo. No sabía cuándo ni cómo, pero ya no importaba, porque el verdadero giro había ocurrido dentro. No necesitaba pruebas, porque ya no dudaba de su centro. Un día, sin esperarlo, algo se movió. No fue un milagro visible. Fue una sincronicidad, una conversación precisa, una oportunidad inesperada, una sensación de paz que no dependía de nada. Y entendió que no era suerte. Era reflejo. Todo aquello que pidió no estaba por venir. Estaba llegando, porque ella se había convertido en alguien que ya podía evitar esa nueva realidad. Eso no significaba que la vida dejaría de probarla. Significaba que ahora, cada prueba revelaría su solidez, no su carencia. El dolor ya no la definía. La espera ya no la fragmentaba. La ausencia ya no la vaciaba. Ahora, ella era su propio hogar. Y desde ahí, todo cambia, porque el universo no entrega cuando suplicas. Entrega cuando vives como quien ya no necesita convencer, ni forzar, ni apresurar. Ella había atravesado el fuego, no para ser destruida, sino para recordar su luz. Y ahora lo sabía. La nueva realidad no llega para salvarte. Llega cuando ya no te pierdes de ti. Si llegaste hasta aquí, es porque algo dentro de ti también está despertando. Te invito a comentar aquí abajo. ¿Qué parte de esta historia tocó tu proceso personal? Quiero saber lo que resuena contigo. Activa la campanita para no perder los próximos capítulos y suscríbete al canal si este contenido está guiando tu transformación interior. Y no te vayas aún. Haz clic en los videos sugeridos que aparecerán en pantalla. Hay más mensajes esperándote. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto hoy, comparte este video. Podría ser el puente hacia la claridad que esa persona tanto busca. Gracias por caminar este tramo conmigo. Y recuerda, el universo siempre responde, pero primero te transforma.